El Quinto Corner, un podcast de fútbol y tecnología by Boon Sports. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a El Quinto Corner, la primera edición de este 2023. Hemos tardado un poquito en estrenar año, pero es verdad que apuramos el 2022, por tanto tenemos excusa, pero ya os digo que empezamos este nuevo año con unas ganas brutales, con unas ansias de hablar de fútbol, y ya veréis que hoy, pues como venimos haciendo, ¿no?, en esta recta anterior del año pasado, tenemos, muchísimas cosas, ¿no?, muchísimos temas de los que hablar, ya no solo por el invitado que vamos a tener hoy, sino también por la última sección, que el nombre que va a aparecer hoy también es uno de los gordos, otro pepinazo que os hemos preparado aquí en El Quinto Corner. Yo soy Carlos Rojas y esto es El Quinto Corner, el podcast de fútbol y tecnología de Boon Sports. ¡Comenzamos! El Quinto Corner, un podcast de Boon Sports. Es momento de saludar a nuestro invitado de este podcast, de este primer podcast del 2023. Vamos a tener el honor de poder saludar hoy aquí en el Quinto Corner a Juanma Cabot, que es el director de metodología y project manager del club de fútbol de La Nucía. Por tanto, tenemos muchas ganas de ver cómo se trabaja en esta entidad, cuáles son los retos de futuro, cómo es el día a día, la metodología también que se aplica, ¿no? Un departamento cada vez más importante como es el de metodología en el fútbol actual. Juanma, ¿cómo estás? Muy buenas. Carlos, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros hoy y de pasar un buen rato. Encantados nosotros de contar contigo. La verdad que teníamos ganas un poco de conocerte también aquí en el Quinto Corner. Bueno, te hemos presentado como lo que eres, ¿no? Director de metodología y project manager en La Nucía. Explícanos un poco, ¿no?, este cargo que ocupas ahora mismo. ¿Cómo llega Juanma Cabot a esta posición? Pues sí, la verdad que actualmente soy el director de metodología y project manager de la International Academy aquí del Club de Fútbol La Nucía. Y nada, La Nucía es un pueblo pequeñito que está al lado de Benidorm, que tiene unos 18.000 habitantes y tiene una ciudad deportiva increíble. Y al final tienen un proyecto muy, muy ambicioso y será cosa de hace año y medio que surgió la posibilidad de llegar aquí y encantado a día de hoy. Al final tenemos unos espacios increíbles en cuanto a instalaciones deportivas y un proyecto muy, muy ambicioso, desde primer equipo hasta academia, y muy ilusionado de estar aquí. Al final también está relacionado un poco con mi background, ¿no? Yo estudié educación física, luego me formé en un máster de International Sport Management, haciendo niveles de entrenador, y tenía claro un poco que lo que más me inquietaba es el juego en sí, ¿no? Y por eso un poco lo de metodología. Muy bien. Ahora me hablabas, ¿no?, de esa escuela de fútbol internacional, ¿no? Me lo he dicho en inglés, pero que hay en la Nucía, pero bueno, un proyecto muy ambicioso. Ahora hablaremos del club, ¿no?, que puede sorprender, ¿no?, a lo mejor a algunos oyentes que dicen, ostras, un club, ¿no?, de primera federación, ¿no?, pero que de primera federación, pero que viene de abajo, ¿no?, que ha ido, como tú dices, construyéndose en base a las ambiciones que tiene, que está llegando poco a poco, ¿no?, y que ya es de celebrar, ¿no?, que un proyecto tan ambicioso tenga tan en cuenta desde primeras prácticamente, ¿no?, lo que es el fútbol formativo, porque al final tú puedes tener ambiciones, pero si tú consigues fabricar el talento, ¿no?, y tenerlo y no hace falta buscarlo fuera, ¿no?, pues mucho mejor, ¿no? Yo creo que esto es sin duda un reto, ¿no?, como club. Habla muy bien de la solidez del proyecto y fíjate, incluso te diría que también, ¿no?, añade responsabilidad a personas como tú, ¿no? Es decir, los seleccionados, ¿no?, para escoger la calidad, ¿no?, para orientar un poco el proyecto y bueno, no sé, un poco, ¿no?, está en tu día a día las responsabilidades, las tareas, ¿no?, en este sentido, por dónde van, Juanma. Sí, totalmente. Al final todo lo que comentas es desde el minuto uno que se presentó la posibilidad de venir a este proyecto, nos dejaron bastante claro que la idea era a largo plazo y sobre todo hacer énfasis en el fútbol formativo, en 4 o 5 años intentar sacar jugadores que puedan llegar a tener esa oportunidad en el primer equipo y poder dedicarse a esto profesionalmente. Sabemos obviamente que es muy complicado, por eso también nuestra tarea es un poco educar, ¿no?, y centrarnos o abarcar, por así decirlo, más aspectos más globales. Pero apostando por eso. Al final, ya te digo, en lo que es el departamento de academia tenemos, no sé si son 6 o 7 departamentos con mucha gente involucrada a nivel diario y le dedicamos mucho tiempo. Le dedicamos mucho tiempo con la intención de que el jugador se le presente la mejor oportunidad para su desarrollo, ¿no? Es decir, que tengan todas las herramientas desde nuestra
desde nuestra perspectiva, nuestra experiencia, para que estén más preparados para el día a día y para lo que puedan venir en un futuro. Y al final, pues lo que te comentaba, un poco nuestro día a día es eso, es ver muchos entrenamientos, proponer muchas ideas, compartir mucha información, cercanía con los entrenadores, facilitar documentos a entrenadores. Al final yo creo que si algo tiene este maravilloso deporte es que no hay verdad absoluta, ¿no? Y que necesitas constantemente estar reciclándote, estar informándote, entendiendo otros puntos de vista, que es algo fundamental. Y yo creo que aquí en la Nucía se genera ese contexto de aprendizaje entre todos los que estamos, que cada uno aporta su punto de vista y se generan ahí unas mesas redondas o unos debates muy, muy interesantes. Pero sobre todo eso, estar cerquita de los entrenadores, que al final realmente creemos que la mejor manera de desarrollar al futbolista es formar a los entrenadores, ¿no? O compartir esta formación o información con los entrenadores, para que así puedan estar pendientes de cada detalle a la hora de los entrenamientos, sobre todo, ¿no? Porque creemos que realmente donde se trabaja en el fútbol formativo es en el proceso y es día a día en el entrenamiento, trabajando duro. Sí, sí, sin duda. Al final, me parece muy interesante esto que apuntas, de que muchas veces pensamos en los jugadores, ¿no? Y al final el secreto, ¿no? Y más en tu cargo seguramente es eso, ¿no? Que sean los entrenadores los que lo tengan claro, ¿no? Porque son los que tienen que transmitir el mensaje, ¿no? Y los que lo tienen que aplicar, ¿no? Y al final, pues un poco así se consigue, ¿no? Ese mensaje más unificado, más integral y yo creo que se aplica mejor. Claro, ahora me explicabas, ¿no? Si no me equivoco, has dicho 1 año y medio, ¿no? Que llevas en la Nucía. Sí. Sí, ¿no? 1 añito y medio, más o menos. Desde julio sí, año y medio, Sí, año y medio. más o menos. ¿Tú dónde te ves ahora mismo de cara al futuro? Ya no sé si dentro o fuera de la Nucía, ¿no? Si tienes algún reto personal. La verdad es que 5 minutitos llevamos hablando, pero por lo que me has explicado, el reto, ¿no? de la Nucía, la verdad es que es para años y me da la sensación, ¿no? Y a largo plazo, y no sé si es tu principal reto ahora mismo o no sé si tienes alguna idea, ¿no? de cómo quieres desarrollar tu carrera a partir de aquí. Esta es muy buena pregunta. Al final, obviamente, yo creo que todos pensamos un poco dónde nos gustaría estar a largo plazo, nuestras inquietudes. Al final yo, si me tuviese que definir, me definiría como una persona muy inquieta y que va por los retos, tengo mucha curiosidad, y no solo a nivel deportivo, sino a todos los niveles, a nivel cultural, a nivel social, tengo muchas inquietudes y lo que más me gusta del fútbol es eso, ¿no? Que tiene esa correlación con tantas partes de la vida. Pero al final, sobre todo, intento focalizar mi energía en el ahora, en dar lo mejor ahora que estoy aquí en la Nucía, y creo que eso es lo que más me va a preparar para las siguientes etapas que puedan venir. Pero al final, todo lo que envuelva la gestión deportiva, el propio juego, es lo que me apasiona o en lo que creo que puede aportar valor y seguir formándome. Y me veo ahí, honestamente. Me veo en algún club que con la misma idea que tiene la Nucía, ojalá esté aquí muchos años, y aportando valor, compartiendo información y nosotros la gran suerte que tenemos es que tenemos unas instalaciones privilegiadas. Disponemos de todo tipo de espacios, de aulas de estudio, de zonas donde podemos hacer vídeos, reunirnos con los jugadores, tenemos 3 gimnasios disponibles para todos nuestros jugadores, todo el material disponible. Y somos unos privilegiados en ese aspecto. Espectacular, sin duda. Vamos a hablar de la Nucía, porque la verdad es que, mira, ahora lo comentabas, ¿no? Esas instalaciones ideales, ¿no? Incluso muchas cosas que has comentado, ¿no? Te diría de club de élite, ¿no? Sin duda está claro, ¿no? Lo fuerte que va el proyecto. Tú actualmente, ¿no? Para situarnos, ya sabemos que la ambición que hay, ¿no? Las ganas de construir de cara al futuro, pero ¿dónde situarías a la Nucía en el punto actual? ¿Cuál es el punto actual del proyecto? Actualmente sí que es verdad que estas últimas semanas han sido un poco más moviditas, con algún cambio y tal, pero creo que estamos en un buen momento. Al final el club está encontrando esa estabilidad y estamos pudiendo trabajar en ese aspecto. Es decir, al final todos los que estamos aquí un poco dirigiendo lo que es el fútbol formativo, tenemos la misma idea, sabemos que esto es un periodo a largo plazo y que incluso haciendo las cosas bien a largo plazo no te garantiza el llegar. Por eso lo que te comentaba antes, que para nosotros es muy importante el formar al jugador más allá, no solo como futbolista, sino como persona, y tenemos unos objetivos bien marcados en ese aspecto. Para nosotros es muy importante que cuando nuestros jugadores acaban la etapa juvenil y no puedan continuar aquí en la Nucía, pues puedan seguir ligados al mundo del fútbol. Al final es importante generar esos hábitos de convivencia también y sobre todo muy, muy importante eso. Y ya te digo, al final yo creo que el proyecto en sí está ahora marcando esos cimientos, ¿no? Esas bases sólidas y no tiene techo. Al final, ya te digo, mucha gente que viene aquí ahora
ahora que comparte mucha gente que viene del extranjero y alucina con las instalaciones que tenemos y el hecho ya solo de tener el espacio, yo creo que es el mayor aval posible para hacer creer que este es el sitio idóneo para estar aquí mucho tiempo. Para empezar a crecer, ¿no? Está claro. Correcto. Está muy claro por lo que comentas también, ¿no? Que, ya para mí, insisto, hay un rasgo característico, ¿no? Que define mucho la importancia que le dais, que es eso, que exista, ¿no? En un club a priori como la Nucía, pues un departamento de metodología, ¿no? Y se le dé tanta importancia, yo creo que dice muchísimo, ¿no? De lo serio y lo bien que se trabaja en el club, pero déjame preguntarte, ¿no? Porque es un proyecto, ¿no? Al menos tú estás al frente desde relativamente hace poco, ¿no? Hace año y medio. Preguntarte por esa metodología, ¿no? Si se aplica igual tanto en el primer equipo como, por ejemplo, en la academia, ¿no? En el fútbol formativo, en el fútbol base. Teniendo en cuenta que disponéis de 30 equipos, no sé cómo realizáis la planificación de la temporada para que todos los equipos vayan de la mano, ¿no? Que jueguen de la misma manera, que tengan las mismas premisas. Y bueno, no sé cómo es un poco, cuéntanos un poco si os reunís con cada equipo o cómo es un poco este proceso de planificación. Sí, correcto. Al hilo que ibas hablando un poco, lo has dicho, al final el volumen que tenemos es de 500 jugadores y jugadoras y al final yo creo que cada uno tiene que tener un objetivo en función de sus necesidades. Al final está lo que es primer equipo y filial, que lo dirige la dirección deportiva, con los cuales tenemos muy buena relación. Y la idea es un poco la misma, ya te digo, formar jugadores y que estén lo más preparados posible para poder algún día estar en nuestro equipo filial, que a día de hoy está en regional preferente, o nuestro primer equipo que está en primera ref. Ya te digo, al final, al hilo de lo que comentamos al principio, yo creo que el fútbol es muy cambiante. Y al final, como bien has dicho, llevamos 1 año y medio aquí trabajando y yo creo que lo primero que se debe hacer cuando se instaura una metodología o llegas a un sitio nuevo es adaptarte, es conocer qué costumbres tenían, de qué manera estaban trabajando, qué espacios tenemos, qué quiere la gente, qué espera de ti la gente, cómo es el jugador de aquí, cómo es la gente, cómo se relaciona. Y una vez tienes toda esta información, que yo creo que el año pasado fue un año nos alimentó mucho en este aspecto, ¿no? Para conocer, para ver cómo funcionaba la gente que ya lleva en el club, que venía haciendo muy, muy buen trabajo estos últimos años. Y una vez definimos todo eso y con el volumen que tenemos, porque para nosotros al final, como bien te comentaba antes, al final tenemos 30 equipos, porque al final somos una población de 18.000 habitantes en la que también estamos levantando una masa social, por así decirlo. Es decir, nos interesa mucho que la gente sea la Nucía y que se sienta parte y tratamos a los 30 equipos por igual. Obviamente cada uno tiene sus objetivos y al final nosotros desde el departamento de metodología y con la dirección de academia y coordinadores, pues tratamos de cubrir las necesidades de cada jugador en la etapa que está y el nivel que tiene. Al final, un poco la manera en la que lo enfocamos lo dividimos en 4 niveles de manera interna. Pero ya te digo que al final se le da el mismo servicio a todos. Al final, si quieres podemos indagar un poco más en los niveles que tenemos. Sí, tanto. Me parece muy interesante. Cuéntanos. Sí, totalmente. Pues al final nosotros dividimos la primera fase, que sería la inicial, como etapa de iniciación. Al final comprende desde los 5 a los 7, 8 años, que ya es la etapa de Benjamín. Y al final pues nos centramos en lo que es el desarrollo de las habilidades motrices, tanto básicas como específicas, a través del juego. Porque al final entendemos que en esta edad lo más difícil de captar es la atención de los niños. Está la etapa egocéntrica de los jugadores y al final tratamos que sea mucho juego, mucha comunicación adaptada mucho a su edad y tratamos que busquen eso, que el día de entrenamiento acabe el entrenamiento y al día siguiente tengan muchas ganas de volver. Nos centramos prioritariamente en eso. Luego pasaríamos a la etapa precompetencial, que sería la siguiente etapa, en la que, por así decirlo, el nivel técnico de los jugadores es en lo que más incidimos. Al final, pues nos encontramos con, sobre todo en primeras tareas de entrenamiento, ejercicios más analíticos enfocados a la mejora de la técnica individual, con el objetivo de las últimas tareas del entrenamiento, encontrar ejercicios más globales, ¿no? Más holísticos, que al final yo creo que es donde está el aprendizaje real del fútbol, con todos los componentes que lo componen, y lo enfocamos de esta manera. Y luego ya entraría la siguiente etapa, que se acerca un poco más a lo que es rendimiento, que es la competencial. En la competencial al final nos centramos mucho en lo que son los jugadores entiendan el porqué, ¿no? A mí me gusta el término jugador consciente, es decir, saber qué información le transmito y que ellos entiendan el por qué, el para qué y el cómo, ¿no? Incidimos mucho en el feedback, momento de feedback, cuándo se lo transmito. Al final entra ahí un poco el trabajo de la metodología, ¿no? Hablar con los entrenadores, poner encima de la mesa este tipo de aspectos. La corrección que he hecho en este momento cuando el equipo estaba en buena dinámica es la correcta.
cuando pego un grito desde el banquillo en pleno partido y es un mensaje negativo, ¿beneficia al equipo o no beneficia? Pues incidimos en todo este tipo de aspectos. Y al final, ya te digo, nosotros nos basamos un poco en lo que es la etapa competencial y la siguiente, que es rendimiento, que ahora te cuento, en el entrenamiento estructurado. Al final creemos que todo es holístico, que todo va dentro del juego, y al final intentamos que los jugadores vivan experiencias y que vayan potenciando esos contextos a los que se enfrentan, con la idea de que cuando llegue el partido hayan vivenciado esas experiencias y tengan las mayores herramientas posibles para gestionar esa situación, ¿no? Al final creemos en esto, ya te digo, es un proceso. Al final, el año pasado fue mucho de ver, este año hemos estado pasitos más adelante y sobre todo eso, que al final los entrenadores crean en este mensaje. Es decir, que no lo hagan porque se les imponga. Luego hablaremos también de liderazgo, qué tipo de liderazgo creemos o creo que es el mejor. Sí. Pero al final, sobre todo, hacer partícipe a la gente, tanto al jugador como alguna vez he comentado, y a los entrenadores. Y en ese aspecto creo que sí que hemos avanzado bastante. Tenemos entrenadores con esa capacidad. Al final también depende un poco de tu contexto. Nosotros, por ejemplo, los entrenadores que hemos visto potencial en ellos, al final pues han ido abarcando más tareas dentro del club, que quizá no es lo idóneo en un contexto de clubes profesionales, pero en el contexto en el que estamos nosotros y nos encontramos ahora, creo que es algo muy significativo porque le pueden dedicar más horas al Club de Fútbol La Nucía. Y ahí está el gran margen de mejora, ¿no? El quinto córner. Has mencionado cosas muy interesantes, ¿no? Yo me quedo sobre todo con el tema de lo de a través de la experiencia, ¿no? Que el futbolista aprenda a identificar situaciones, ¿no? Y bueno, ¿no? Cómo resolverlas en base a vuestra filosofía. Y luego aparte lo del entrenador, ¿no? Que crea, o sea, que el mensaje sea unitario a todos los niveles, ¿no? O sea, no solo el entrenador, también incidiría incluso el jugador. ¿Cuáles dirías en lo que es la Nucía, el tiempo que llevas, ¿no? Si tuvieras, me has comentado un poco lo que buscáis, ¿no? Esos diferentes niveles, pero ¿alguna particularidad, algún distintivo que no sé si nos queda por comentar o lo hemos tocado todo? Sí, prácticamente hemos hablado. Creo que me falta hablar de competencial y luego la siguiente etapa es rendimiento, que al final los objetivos están más asociados al resultado final, pero fieles creyentes de que el aprendizaje y la mejora están en el proceso. Al final, pues son contextos, por ejemplo, como se puede encontrar nuestro Juvenil A, que está en Liga Nacional y tiene el objetivo de ascender. Pero ya te digo que al final fieles creyentes de que el proceso es lo que más les va a aportar para conseguir ese objetivo, ¿no? Al final yo siempre lo digo mucho, hay muchas veces gente que se cuestiona esto, pero creo que el resultado siempre es consecuencia, no, nunca de ser objetivo, porque al final el objetivo es el día a día. El día a día es intentar ser mejor, y si yo hago lo mejor que puedo día a día, seguro que el resultado acabará llegando de una manera u otra. Uh-huh. Por otra parte... Sí, perdona. No, todo tuyo, acaba. No, respecto a particularidades, al final, pues, nosotros en el contexto que estamos, a mí, cuando llegué aquí, lo primero que pensé es tomar de referencia academias que funcionan bien ya. Al final, pues, ejemplos de Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Valencia, Villarreal, que los tenemos más cerquita. Tomar de referencia, ver qué tipo de actividades hacen y sobre todo yo hice gran énfasis en actividades complementarias, ¿no? Es decir, la familia es muy importante en el desarrollo de los jugadores, el mensaje que transmiten en casa. Por ejemplo, desde este año, ya desde agosto, septiembre, con todos los equipos, tanto de fútbol 8 como fútbol 11, incluso prebenjamines, los 32 equipos que tenemos en nuestra academia, nos reunimos con los padres para contarle un poco cuál iba a ser nuestro proyecto, cuáles iban a ser nuestros objetivos, cuál va a ser la metodología de trabajo y de qué manera creemos que nos vamos a acercar más a conseguirlo. Al final, creo que era Juan Carlos Unzué, que lo comentaba en una charla que hizo hace un par de meses. Decía la importancia de hacer partícipes a las familias, porque muchas veces se les prejuzga y al final son parte también de este proceso. Son parte de este proceso y que ellos entiendan qué quiere el club o qué espera el club de sus jugadores es algo importante. Ahora comentabas el tema ¿no? de haber estado a conocer un poco cómo trabajan los grandes, ¿no? Las grandes canteras históricas, ¿no? De este país, ¿no? Como son sobre todo Barça, Real Madrid, ¿no? Barça creo que tienes tú, la Masía creo que tienes tu experiencia, ¿no? Claro. La Barça Academy, sí. Exacto. Yo creo que al final tú intentas hacer tu propio, ¿no? tu propio modelo, tu filosofía, muy aplicado un poco al fútbol moderno, porque yo creo que hay muchos conceptos que estás repasando aquí, ¿no? Son un poco hacia donde camina el fútbol, ¿no? Formativo en todo el mundo y también el mundo del fútbol en general, ¿por qué no decirlo? Pero al final siempre hay un valor seguro, ¿no? Que es saber, ¿no? Que es una fórmula que se está aplicando en las grandes escuelas, ¿no? Y eso yo creo que también es una garantía en la Nucía.
Sí, sí, totalmente. Al final yo creo que si algo me aportó estar ahí en la Barça Academy es un contexto de aprendizaje y la mentalidad abierta. Al final todo depende en qué contexto estás y posiblemente lo que estemos haciendo aquí en la Nucía este año y medio que llevamos y ojalá estemos mucho más, te vayas a otro contexto, a otro país y te tengas que adaptar. Al final yo creo que la capacidad de adaptarse es clave, es lo que más te va a acercar a poder desarrollar un buen proyecto en este tipo de proyectos, ¿no? Al final yo creo que mi experiencia en Barcelona, que también tuve alguna experiencia en el extranjero a raíz de haber estado allí en la Barça Academy, me dio eso, me dio esa mentalidad abierta, el entender que no existe esa verdad absoluta y a escuchar, porque se puede aprender de todos. Se puede aprender incluso del que muestra que tiene una verdad absoluta. Y al final es algo necesario, porque ya te digo, este deporte es muy, muy cambiante. A referencia a lo que comentabas antes, si teníamos algún estilo de juego muy bien marcado, yo creo que nosotros nos podríamos definir como tratando de crear ese jugador con esa capacidad de adaptarse y de conocer qué contexto tengo delante y en función del contexto que tengo delante, el entrenamiento me da esa experiencia previa y entonces decido. Y si decido mal, ¿cómo afronto el decidir mal? Es decir, tengo que volver a intentarlo. Al final yo creo que en un fútbol cambiante ese es el perfil de jugador que creo que debemos tener, sobre todo en edades tempranas. Al final, cómo afronto el error, cómo afronto este tipo de situaciones. Porque al final es difícil. Es difícil cuando vienes a un contexto nuevo. Están, por ejemplo, proyectos como puede ser el Villarreal o el Barça. El Barça, sin ir más lejos, que tiene muy bien la idea de juego marcada. Pero cuando vienes a un contexto de un pueblo, de que todo está empezando, creo que es ir paso a paso y la mejor manera de poder llegar algún día a convertirte en ellos es de esta manera. No sé si me he explicado bien. Sí, yo lo tengo bastante claro, ¿no? Explicabas un poco ahora también el tema de saber adaptar de todo tipo de situaciones, pero a mí se me venía una palabra a la cabeza, ¿no? Mientras te escuchaba, que es también en el fútbol la polivalencia, ¿no? O sea, o sea, el jugador de hoy en día moderno es polivalente. Antes, ¿no? Cuando te faltaba el lateral derecho era un drama para un equipo, ¿no? Y ahora el central puede ser lateral derecho, el mediocentro puede ser extremo, ¿no? Lo hemos visto muchísimo, ¿no? Y eso yo creo que va un poco también en la evolución de cómo los jugadores cada vez se forman más, ¿no? Y tocan más cada rama, ¿no? De lo que es el fútbol. Eso les permite también desarrollarse. Totalmente. Mira, un ítem que tenemos dentro de nuestra metodología es ese, que el jugador a final de año acabe pasando por una media de 2-3 posiciones. Qué curioso. Sí, porque al final es muy cambiante todo esto y al final, y sobre todo no porque puedan jugar en un futuro, sino porque sepan qué siente su compañero cuando reciben esa situación. Por ejemplo, tenemos el ejemplo que yo he decidido mucho y soy muy pesado en esto, el portero. El portero en el típico juego de posición que siempre lo ponemos por fuera porque si simula la situación real, pues alguna vez probarlo por dentro para que sienta que siente su compañero cuando le das ese pase interior y tiene a dos en las espaldas. Para que sepa qué responsabilidad conlleva eso o el riesgo de perder el balón. Al final que vivencien situaciones y que tengan la mayor información posible y sobre todo que reciban esta información de manera correcta. Porque al final también por eso el fútbol es tan chulo, desde mi punto de vista. Porque creo que tendrás jugadores con los que te puedas tomar un café y estar 2 horas hablando, como estamos tú y yo, y tendrás jugadores que tendrás que medir las palabras y tendrás que decirle en 3 palabras lo mismo que le has dicho en 2 horas al otro. Y ahí está la gracia de todo. Sí, Mira, total. Al hilo de esto, al final, durante el Mundial, Luis Enrique, que hizo los streaming, ¿no? ¿Sí? En Twitch, una vez llevó a Rafael Paul, que es su segundo entrenador y preparador físico, y dijo una frase que me encantó y la verdad que pienso en ella a diario, que decía, si hubiese tenido más tiempo, te hubiese escrito una carta más corta. Al final yo creo que el fútbol se ha de resumir en esto, en este tipo de medir el mensaje que quiero dar. Es decir, no porque esté hablando 20 minutos, posiblemente en un vestuario 20 minutos, la atención la tengas perdida de todos. Al final, sobre todo incidir en eso, en que los mensajes lleguen y que sean significativos, ¿no? Sí, la verdad que es muy, muy, muy interesante. Me quedo con la frase, me la apunto, ¿eh? Me la apunto en el blog de notas. Otra cosa que me ha llamado la atención, te soy sincero, ¿no? Y yo creo que mucha gente, ¿no? Cuando escuche esta entrevista, se sorprenderá, ¿no? Que un equipo como la Nucía tenga lo que te he dicho antes, ¿no? El departamento de metodología, ¿no? Que es algo cada vez más importante, ¿no? Y en el mundo del fútbol. No sé, es una buena... Yo creo que igual que nos pasamos horas, criticando muchas veces la deriva del fútbol en el mundo del negocio, ¿no? Con lo que se paga por fichajes.
un poco el dispendio que hay, ¿no? Un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que es el juego en general, ¿no? Sino más bien lo que es el sector. Pero el fútbol, ¿no? El mundo del fútbol sí que cada vez me da la sensación, tú esto corrígeme porque estás dentro, ¿no? Del meollo, le da más importancia a la metodología. Cada vez vemos más casos como la Nucía, ¿no? Equipos que a lo mejor no tienen los recursos de primeras que tienen Barça, Real Madrid, ¿no? Los grandes de este país, Atlético de Madrid, ¿no? Y todos estos. Pero sí que apuestan por la metodología, ¿no? Cada vez hay más departamentos de metodología. No sé si esto es bueno, si me equivoco, a lo mejor puede ser que no es así, ¿eh? No hay tanto, no ha aumentado tanto en este sentido el deporte. Pero a mí me transmite eso, por las entrevistas que voy haciendo, y cada vez se le da más importancia al conocimiento del juego también en este tipo de escuelas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final yo creo que la función de metodología, pues posiblemente hace unos años, cuando no estaba tan de moda, por así decirlo, pues la hacían los coordinadores o el director de escuela, pues le dedicaban esa parte a qué priorizar en los entrenamientos, ¿no? O cómo enfocar o cómo estructurar los entrenamientos para tener un orden, ¿no? Un orden, una claridad y poder satisfacer las necesidades del desarrollo del jugador, ¿no? Y yo creo que es algo acertado. Yo al final siempre lo comento aquí con nuestro equipo de trabajo. Cuanto mayor gente podamos tener que le dedique tiempo a la Nucía, pues más cerca estaremos de poder conseguir que se desarrollen de manera óptima los jugadores, ¿no? Al final, para mí es un acierto que la gente se pueda dedicar al fútbol base y le pueda dedicar horas, porque al final estos son horas. Al final no hay uno mejor, otro peor. Al final yo siempre lo digo, compartir información, ver diferentes puntos de vista, y el que más tiempo le dedique y sepa sacarle partido, pues tiene más posibilidades o tiene más información, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sin duda. Sí, claro, para a lo mejor las personas que nos estén escuchando y no estén tan... Seguro que les suena, ¿no? Lo que es la metodología, pero no estén tan familiarizados con el término. ¿Tú cómo la definirías, lo que es el departamento de metodología, ¿no? Antes nos has explicado un poco cómo es tu cargo, pero ¿cómo lo definirías, la importancia de este departamento? Y no sé, si nos pudieras dar así rápidamente, ¿no? En el día a día, un lunes, ¿no? Por ejemplo, un martes, ¿qué hace Juan Macabot cuando llega, ¿no? a trabajar? ¿Cómo es un poco este puesto, este departamento, y por qué es tan importante hoy en día? Buena pregunta, ¿eh? Pues para mí, honestamente, la metodología es todo. Es todo. Al final son las raíces, la filosofía, dónde estamos, dónde queremos ir, y es el método que estableces, y luego la supervisión de este método, centrándonos en estos aspectos. Sobre todo dónde estamos, qué somos y cómo queremos llegar a convertirnos en lo que queremos ser. Y una vez tienes estas ideas claras, pues empiezas a trabajar con los recursos que tienes. Y nosotros, pues gracias a Dios, tenemos el recurso de las instalaciones, y eso nos permite, pues, poder dar otros servicios que quizá otras academias de nuestro nivel no dan. Y ahí es donde está el factor diferencial, ¿no? que hacen quizá los jugadores de la zona, pues, venir aquí a la Nucía. Y al final es eso. Yo creo que metodología, lo hablaba el otro día con un compañero coordinador, y decía, yo creo que la metodología es todo lo que ayuda en el proceso de desarrollo del jugador, ¿no? Desde crear, tenemos escuela de padres, por ejemplo, con lo que te comentaba antes de hacerles partícipe. El otro día, por ejemplo, hicimos una charla de hábitos alimenticios, hasta formaciones a entrenadores, de aspectos del juego, de cuándo comunicar, todo este tipo de cosas. Y luego mi día a día prácticamente se basa en ver entrenadores, en observar, analizar, planificar futuras formaciones y contrastar información. Al final aprender de los entrenadores también mucho, porque ya, como te comentaba antes, tenemos entrenadores muy buenos que proponen muchas tareas y al final le dan una vuelta a lo que tú quizá de inicio no veías bien, y dices, qué bien que al final... Pero tú, por ejemplo, perdona, Juanma, tú cuando llegaste a la Nucía, a ti te dijeron, ¿no? Evidentemente no una frase literal, ya me entiendes. Vas a ser el encargado tú de determinar cómo vamos a jugar, ¿no? De esta metodología. O ¿qué tienes pensado, ¿no? De aplicar en cuanto a metodología. ¿Te dijeron eso? ¿Funciona así, más o menos? ¿Lo llevas tú? ¿El mensaje nace de ti? Correcto. Al final yo creo que en cuanto a metodología depende de cómo se mire, ¿no? Al final yo creo que está muy ligada al sistema de juego siempre, y desde el punto de vista aquí en la Nucía, pues nos sentamos y llegamos a la conclusión de inicio, junto con director de academia y dirección deportiva, de que no íbamos a establecer ese arraigo quizá con el primer equipo, porque el primer equipo quizá cambia algún día de entrenador y establezca una manera diferente, sino que nos íbamos a centrar más en el proceso de entrenamiento y en generar este perfil de jugador capaz de adaptarse, ¿no?
Y al final ahí es donde le dedicamos tiempo, ¿no? Es decir, ver esos equipos con esa capacidad de adaptar, es decir, dónde está la ventaja. Es decir, a mí me gusta decir mucho que intentamos jugar a encontrar ventajas, ¿no? Es un juego de espacio, de situaciones y qué tipo de jugador tengo, y entonces me adapto a hacer esto. Es decir, lo enfocamos de esta manera. Sé que puede ser un poco rara o puede llamar un poco la atención. No, que va, para nada. Sí, pero ya te digo, al final tomamos esta decisión por lo que he dicho antes. Vienes a un contexto en el que existe ya ciertas maneras, ciertas aptitudes o ventajas o desventajas, y creemos que para poder llegar a convertirnos en un club referencia, como hemos comentado antes, Villarreal, Valencia, los primeros pasos en los primeros años debían ser de esta manera. Al final, encontrar entrenadores también que comprendan esta manera de entender el fútbol y sobre todo el entrenamiento. Ahora, explicabas antes un poco, ¿no? También el referente internacional que pretendéis ser, ¿no? En el sentido de que, bueno, vaya muchos jugadores, ¿no? De fuera, ¿no? Que vengan también a elijan la Nucía, ¿no? Para formarse y para jugar. ¿Por qué se está dando esto? ¿Qué es lo que no diferencia, por ejemplo, a la Nucía de otros equipos, de otras canteras, de otras escuelas de fútbol para que se decanten por vosotros? Correcto. Al final yo creo que el factor diferencial es nuestras instalaciones, el nivel deportivo que van cogiendo también nuestros equipos en la academia y luego para la gente extranjera el clima. Al final yo creo que en la provincia de Alicante tenemos alrededor de unos 310, 315 días de sol al año y eso es una barbaridad. Pues la gente que viene del extranjero alucina con ello. Y al final, el hecho de que aquí tengamos jugadores de diferentes nacionalidades, los tenemos a todos en una residencia, y compartir con otras nacionalidades en un contexto como puede ser la Nucía, que tenemos Benidorm al lado, que está prácticamente a 3 kilómetros, es algo que les llena mucho. Al final, nosotros el modelo que tenemos en Academia Internacional lo enfocamos de esta manera, ¿no? Jugadores que vienen a vivir la experiencia aquí con la ilusión de poder crecer a nivel deportivo y por qué no quedarse a jugar en Europa. Y nosotros le intentamos brindar los mejores servicios. Al final, todos los jugadores que vienen tienen su entrenador personal, su entrenador de tecnificación, el propio entrenador de tecnificación también les hace videoanálisis, y la comunicación es constante con los cuerpos técnicos para que el jugador tenga el mejor desarrollo posible. También se le cuida la alimentación y todos los servicios. No, sin duda. O sea, la verdad es que creo que está quedando claro, ¿no? Que el proyecto es muy serio, está muy bien construido, ¿no? Y que camina muy bien, ¿no? También. Tengo aquí en el guión apuntado, ¿no? Que la verdad es que en la entrevista con Efficient Football, ¿no? Que comparabas. Esto ya más o menos lo has mencionado un poco, ¿no? Cuando ha hecho o sea, me ha llamado mucha atención, te lo he dicho antes, ¿no? Cuando comentabas también el tema, ¿no? De formar a entrenadores, pero bueno, lo que es equiparar al jugador con entrenadores, ¿no? Decías en esta entrevista, manteniendo evidentemente las jerarquías, para que se sientan partícipes, es una herramienta también importante, ¿no? Y que te atrae, ¿no? Y que te parece muy, muy interesante. Antes te preguntaba por la deriva del fútbol con lo que es la creación de este departamento de metodología en muchas escuelas y en muchas canteras, pero ¿este modelo que tú propones también crees que es cada vez más habitual precisamente en escuelas de fútbol? El intentar equiparar al jugador y al entrenador manteniendo siempre, ¿no? Lo que es pues el rol de cada uno. ¿Crees que está desapareciendo un poco, ¿no? Esta figura de entrenador, el típico entrenador que grita, que se manda, ¿no? Que impone, la figura más dictatorial de toda la vida por un formador? Pues depende. Al final volvemos un poco, quizás suene repetitivo, pero volvemos a lo de antes, de dónde estamos y qué recursos tenemos. Y pues, posiblemente en un contexto en el que tengan menos oportunidad que, por ejemplo, podemos tener nosotros aquí en la Nucía, quizá esta forma de entenderlo, como tú comentas, le acerque más a conseguir su objetivo. Si su objetivo es ganar y ascender de categorías. Pero como yo entiendo el fútbol o como entiendo un poco la vida, para mí la manera de hacer a la gente partícipe, tanto entrenador como jugador, es lo que más te va a llevar lejos y lo que más recursos te va a brindar de cara al futuro, como persona y como profesional en este caso, ya sea futbolista o entrenador. Y sobre todo, súper importante el hecho de sentimiento de pertenencia. Al final, uno de los objetivos bien marcados que nos pusimos cuando llegamos aquí es generar ese sentimiento de pertenencia a la gente, a los jugadores de la Nucía. Y yo creo que en cierto aspecto lo estamos consiguiendo y esta manera de entrenar al final también te acerca más a eso. Es decir, que la gente se sienta partícipe de lo que hace, que se cuestione, que tenga dudas y que vean al entrenador como algo necesario en ese proceso para conseguir, ¿no? Y para desarrollarse.
Sin duda, no. Está claro que para mí también está habiendo un cambio, ¿no? en lo que es la figura del entrenador, un poco lo que tú comentas. Cada vez parece que varía más y que se mueve más el fútbol hacia esa figura, aunque bueno, cada proyecto, ¿no? y cada club es un mundo, ¿no? También en este sentido, pero bueno. Totalmente, sí. En esta entrevista con Efficient Football también decías que entre vuestros objetivos principales, ¿no? está formar jugadores que en un futuro puedan formar parte del primer equipo. No hemos tocado prácticamente nada del primer equipo, ¿no? Tampoco es verdad que es tu cargo. Pero bueno, es cierto, ¿no? que si conseguís desarrollar, si conseguís estableceros, ¿no? como una cantera, ¿no? Una escuela de fútbol que empieza a sacar talento, ¿no? Bueno, a tener en cuenta, ¿no? Considerable. Si el equipo está en una categoría como la actual, ¿no? En Primera Federación, yo creo que, vamos, los resultados al corto plazo o al medio plazo, si quieres, van a ser buenísimos, ¿no? O sea, va a subir muchísimo el nivel del equipo. No sé, en este sentido, ¿qué factores consideras que son los más importantes para que un jugador haga ese salto, no siempre tan complicado en cualquier equipo, de la cantera al primer equipo? Y no sé, tú que sabes tanto, ¿no? y que estás tan metido en lo que es la formación y la metodología, ¿a qué edad más o menos comienzas, ¿no? a detectar que este jugador ya no solo es bueno, sino que encima me sirve para el primer equipo? Correcto, como que comentas, yo creo que hay que hacer énfasis en que es muy difícil. Y al final las estadísticas nos dicen que es muy, muy complicado y que posiblemente los 500 jugadores que tengamos, jugadores que lleguen al primer equipo, el porcentaje sea muy bajo. Pero sobre todo para conseguirlo, ¿qué recomiendo? ¿Qué creo que es lo que se tiene que tener? Pues paciencia, ilusión, trabajo, talento y mucha, mucha suerte. Mucha suerte y vivir el ahora. Para mí prácticamente es clave, porque sí que hemos visto algún ejemplo, o en pasado hemos visto, del tema de las expectativas. Al final, por eso lo que comentamos antes de hacer a los padres partícipes del proceso también, porque al final las expectativas que generan sobre su hijo muchas veces les pueden jugar malas pasadas. Al final nos hemos encontrado casos en otras experiencias que he tenido en el pasado de jugadores con 16, 17 años que se apostaba mucho por ellos, pero los padres les generan cierta presión y nos encontramos con un jugador bloqueado y nos encontramos con un jugador que pierde las ganas de venir a entrenar. Y al final yo creo que un poco desde nuestra postura tenemos que hacer todo lo posible para que esa situación no se dé. Al final, obviamente, el objetivo es que puedan llegar y puedan desarrollarse y poder llegar al primer equipo de la Nucía o al equipo filial, pero es complicado. Partiendo de la base de que es complicado, tienen que tener paciencia, trabajar día a día y si tiene que ser, será. Sí, veremos, ¿no? Pero hay tantos factores, realmente, al que te escuchaba, ¿no? La cabeza, el talento, ¿no? También el timing, ¿no? Que muchas veces también hay que estar en el lugar correcto, ¿no? Okay. A veces puede ser bueno, pero que no se dé, ¿no? Esa necesidad en el primer equipo y no se te dé la oportunidad. Exacto. Que a veces también esto, ¿no? La gente se obsesiona con el soy bueno, ¿por qué no juego? ¿Por qué no juego? Lo estoy haciendo todo bien, todo lo que me dice, ¿por qué no? Pues a veces hay cosas que tú no puedes controlar, no solo en el fútbol, en la vida, pero bueno. Totalmente. Al final, esto es un proceso. Es de largo plazo y parece que el que más resiste pues tendrá más probabilidades y aprender. Al final la adversidad es como la afrontas. Desde mi punto de vista, pues la adversidad es una oportunidad. Y una oportunidad para ser mejor. Esta semana no están mejor en estas condiciones, pues ¿qué puedo hacer para acercarme más hacia lo que quiero? Y el que mejor gestiona esto, con la ayuda obviamente de los profesionales que contamos aquí y con la mención de la ayuda de casa, que lo he mencionado muchas veces porque es muy importante, te acerca más a conseguirlo. Sin duda, no, estoy totalmente de acuerdo. Más cosas. La verdad es que pensándolo, ¿no? También en un fútbol donde el resultado prima hoy por encima del modelo de juego, de cómo se juega, ¿no? Y tú llevas todo, ¿no? El podcast resaltando la importancia del cómo se trabaja, ¿no? De cómo se aprende, de cómo se enfoca, ¿no? También la actitud de uno ante las adversidades o las diferentes circunstancias, ¿no? Trabajáis mucho eso. ¿Cuál es vuestro enfoque en este aspecto? Es decir, ¿dónde queda el resultado en vuestra idea, en vuestra escala de prioridades, diría, ¿no? Incluso, no sé si se siente esa presión también de decir, vale, está muy bien lo que estáis aplicando, genial, el aprendizaje es increíble, pero también hay que sacarlo adelante, ¿no? Hay que tener resultados. ¿Hasta qué punto, no, llevas esa carga, ¿no? De la presión de también sacar los resultados adelante? Nada, como te comentaba antes, al final pues nosotros tenemos nuestros 4 niveles de manera interna y obviamente pues somos fieles creyentes del proceso. Somos fieles creyentes del proceso y al final somos fieles creyentes porque creemos que es lo que más resultado va a dar a largo plazo. Es decir, la presión por parte del club es ninguna prácticamente
y trabajar mucho en el día a día. Sí que es cierto pues que se ha formado una sociedad del resultado, del inmediato, pero al final yo soy fiel creyente, como viene comentado, de lo que podemos controlar. Y lo que podemos controlar es lo que depende de nosotros. Y que se llegue y se dé al palo, o te piten una falta que no es, o un penalti en el último minuto, pues esas cosas se alejan un poco más de nuestro control, y entonces tendré que volver a acercarme a las tiradas que puedo controlar para intentar llegar, ¿no? Y ya te digo, al final pues, está el ejemplo de Arteta con el Arsenal, que ahora está muy reciente. Creo que es el tercer año que lleva en el Arsenal y se están empezando a ver los resultados ahora. Es decir, algo bueno habrá tenido ese año y medio, 2 que lleva de proceso, ¿no? En el que las críticas fueron duras, porque como bien hemos comentado, la sociedad juzga el resultado. Es decir, ya, yo creo que cada vez se ve menos el fútbol y se ve más los resultados. Al final, el que gana es muy bueno y el que pierde es muy malo. Y para mí no debe ser así. Al final, a mí me gusta sentarme, analizar, compartir y valorar intenciones. Sobre todo con los jugadores, el mensaje que transmitimos ese es el de la intención. Y pues tendremos que acercarnos a que la intención se dé. Pero en fútbol formativo hay que contemplar el error como un proceso necesario para conseguir ese objetivo, ¿no? Ese reto que tenga delante. Hay un aspecto que no hemos valorado prácticamente, Juanma, que es en este fútbol moderno, ¿no? Y está muy bien, evidentemente, todo lo que hemos tocado, ¿no? Pero que es la tecnología, ¿no? Que dónde queda, ¿no? La tecnología. Está claro que, bueno, yo creo que en todos los aspectos del fútbol cada vez lo estamos viendo más, ¿no? Ya desde el VAR, ¿no? A lo que es el entrenamiento de los equipos de élite, también de escuelas de fútbol, ¿no? Como la vuestra. Vamos, cada vez, ¿no? Más importante la aplicación de la tecnología, las métricas, ¿no? El Big Data que se dice. Y bueno, la verdad es que cada vez, ¿no? En este sentido hay más clubes y academias que apuestan por implantarla en los entrenamientos, que es un aspecto también a tener en cuenta, ¿no? Los entrenamientos parece que solo se puede aplicar en el partido y no. No sé, ¿qué pasos habéis dado vosotros desde la Nucía en este aspecto y qué grado de importancia le darías a la tecnología, al tema de los datos, ¿no? El Big Data, a la hora de planificar la metodología, ¿no? También desde tu punto de vista, ¿no? Desde tu apartado, no sé, ¿qué herramientas habéis utilizado en este sentido? No, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Al final, hoy en día, cualquier club que quiera crecer necesita la tecnología y bien cerquita. Nosotros sí que es cierto que tenemos un software de gestión que se llama 360 Player y nos facilita mucho este trabajo. Al final, por ahí gestionamos todo el tema de comunicación con entrenadores, facilitamos información, ahí suben los entrenamientos, le facilitamos entrenamientos, tenemos la facilidad de grabar también los partidos, que se los subimos a la aplicación también, y acelera todo este proceso. Es decir, por ahí en ciertos equipos de cadete para arriba también nos comunicamos con el jugador a través de la aplicación y les enviamos esos recortes de vídeo y nos ayudan mucho, nos acercan más. Sí que es cierto que lo veo como algo necesario, pero siempre complementario al factor humano. Yo creo que el factor humano es la clave, porque al final gestionamos personas, gestionamos grupos, gestionamos personas y la tecnología es algo clave, complementario que ayuda, que acelera los procesos, por así decirlo, ¿no? En comparativa con quizá hace 15, 20 años. Y hoy en día es algo fundamental. También los equipos como primer equipo, filial y juvenil cuentan con sus dispositivos GPS, que al final todo el tema de preparación física es algo, y para el entrenador propio es algo muy significativo, ¿no? Llevar este control de cargas y tener más información que te ayude luego a tomar la mejor decisión. Así definiría un poco la introducción de la tecnología en el fútbol. Sí, no, sin duda. Y yo creo, ¿no, Juanma, que está enseñando la patita aún, todavía. O sea, totalmente de acuerdo. De todo lo que ya es mucho, y de cómo se está aplicando, que cada vez seguro que tú aún, o sea, esto es algo que me transmite a mí el mundo del fútbol, yo no estoy dentro, pero la verdad es que ya me da la sensación de que es muy importante en el día a día, y aún creo que va a ir a más, ¿no? Y que vosotros lo vais a agradecer muchísimo más para conocer a los jugadores, ¿no? El rendimiento, el potencial, todo, ¿no? Y el propio juego, entender hacia dónde va el juego. Durante los diferentes episodios de este podcast hemos ido entrevistando, además de formadores como tú, ¿no? También a gente de departamentos de innovación, ¿no? Que cada vez es un departamento también muy, muy presente en el mundo del fútbol. Yo creo que sobre todo a raíz de la pandemia esto se ha acelerado mucho, ¿no? El tema de saber innovar, de saber encontrar, ¿no? Puntos, pues, rompedores, ¿no? No sé si
En este sentido, a vosotros, ¿no? También la pandemia a nivel de proyecto, ya sé que tú te incorporaste más tarde, un pelín más tarde, ¿no? Después de la pandemia, pero no sé cómo se ha cambiado, si también ha habido procesos, o te consta que ha habido procesos, ¿no? De buscar más elementos innovadores, o se está trabajando en ese sentido, ¿no? También por potenciar o fomentar la innovación, el campo de la innovación en la Nucía. No, totalmente de acuerdo. Al final nosotros la ciudad deportiva que tenemos va en constante crecimiento. Yo creo que son pioneros de la innovación, por así decirlo. Y es un poco complementario. Al final esa energía también nos la transmiten a nosotros. Yo creo que, como bien hemos comentado al principio de la charla, el tema del fútbol evoluciona y tienes que adaptarte cada vez más a diferentes contextos y la innovación te acerca más. Es decir, para mí es fundamental. Dentro del club no tenemos ese departamento fijo, por así decirlo, pero al final cada uno desde nuestros departamentos pues tratamos de tener esa curiosidad, ¿no? Para innovar y proponer mejoras. En este sentido, ¿cuál dirías que es la mayor barrera actualmente, ¿no? Para buscar la innovación en un club? Evidentemente, siempre diría, ¿no? Los recursos de un club, ¿no? O sea, partiendo de esa base, ¿no? Pero luego no sé, ¿cuál dirías que son las mayores barreras en este sentido, ¿no? Seguramente también hay muchos clubes que están abiertos a innovar, a descubrir, ¿no? A buscar nuevos métodos, pero hay otros, ¿no? Que tienen quizá más miedo, más aversión al cambio, ¿no? A las nuevas tecnologías, son más tradicionales en ese sentido. Correcto, lo último que has comentado. Al final, las falsas creencias. A nosotros especialmente no nos pasa, pero sí que lo he visto con otros compañeros en otros clubes. Las falsas creencias de que la tecnología quizá nos va a quitar trabajo o van a, o por decirlo de manera vulgar, le van a abrir el plumero. Pero al final yo creo que es algo complementario que nos ayuda a la hora de tomar decisiones y que favorece al desarrollo del jugador. Al final, lo que tú comentabas antes también de la pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia, para la gente que tenía esas falsas creencias, como que la acercaba más a la tecnología. No sé, mira, justo en el máster, yo hice un máster hace 2 años en Valencia y tuvimos la oportunidad de charlar con el director de marketing del Valencia y nos ponía las estadísticas en el periodo del COVID, lo que habían avanzado las tecnologías con lo que estaba previsto antes del COVID. Y creo que eran unos 10 o 15 años en lo que se había adelantado el proceso de la tecnología por el año y medio que hemos pasado de COVID. Y al final es un dato que no te queda otra que adaptarte. Sí, una auténtica locura. El hecho de que, por ejemplo, que tú y yo estemos aquí grabando este podcast o las videollamadas o el teletrabajo, al final no queda otra más que lo que comentábamos antes también que pasa en el fútbol, adaptarte. Es decir, ocurren cosas, ocurren adversidades, que para esto hay un libro muy bueno que a mí me abrió la mente también, que es Antifrágil de Nassim Taleb. No sé si lo conoces. Sí, lo he leído yo también. Pues que te acerca un poco a cómo afrontas esa adversidad, ¿no? O qué haces con el cambio, ¿no? Sí. Y al final, partir de no controlarlo, puedes perder tiempo o recreándote en por qué ha ocurrido ese problema o qué hago para solventarlo y afrontar la nueva situación, ¿no? Muy bien, pues Juanma, la verdad es que me lo he pasado en grande hablando contigo de fútbol, de retos de futuro, de cómo se trabaja en la Nucía. La verdad que muy gratamente sorprendido con todo, me lo he pasado muy bien y creo que a la gente le va a gustar mucho este podcast. Creo que lo van a pasar muy bien con este episodio, conociendo cómo trabajáis, un proyecto que ya sabíamos, nos constaba que venía pisando fuerte, pero yo creo que ahora, con esta explicación que nos has regalado, con esta clase, prácticamente, pues nos queda más que claro. Juanma, un auténtico placer y muchas gracias por estar aquí en el Quinto Corner. Totalmente, un placer el mío. Un abrazo. El Quinto Corner con Lupa. Estrenamos año también en La Lupa y lo hacemos hablando de un entrenador que quizá no está ahora mismo en su mejor momento, pero que sin duda ha sido uno de los grandes nombres de la pasada década en el fútbol europeo. Hablo de Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid que revolucionó la forma de defender durante varias temporadas y vamos a hablar de él, cómo no, con nuestro experto Cristian Cano. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola Carlos, muy buenas. Y bienvenido, feliz 2023, te lo digo a finales de enero, imagínate el retraso que llevo. Igualmente, no pasa nada, tranquilo. Más vale tarde que nunca, ¿no? Bien, en retrospectiva, Cristian, si hablamos de Simeone, que tenemos poco tiempo, ya lo sabes, ¿tú cómo lo definirías en su última década, ¿no? Desde 2021, ya más de una década, casi 12 años, como entrenador del Atlético de Madrid? ¿Cuál sería el adjetivo que definiría a Simeone?
A ver, lo primero que se me viene a la mente posiblemente sea algo extraño, pero te diría dimensional. Principalmente porque podríamos decir que al Atlético de Madrid lo ha llevado a otra dimensión respecto a los objetivos que tenía a la época anterior a Cholo Simeone. Ujú. Sí, sí, bueno, la verdad es que estoy bastante de acuerdo, ¿no? Incluso te diría unidimensional, ¿no? Últimamente, si hubiera que ser más concreto. Porque la verdad es que el Bueno, Atleti se ha quedado muy corto, ¿no? O sea, es decir, ha sido muchísimo, pero ahora en este cambio de ciclo del mundo del fútbol yo diría que se ha quedado algo corto. Vamos a hablar de su primer Atleti, esos rasgos identificativos que yo creo que se han perdido incluso, ¿no? Muchos de ellos, como era el balón parado. Recordemos que el Atleti ganó y una liga tanto. con el balón parado. Y el bloque bajo, que eso sí que es verdad que ha sido más común, ¿no? Pero un bloque bajo mucho más férreo, un equipo que era imposible de dominar en el área, pero sobre todo eso no, era un equipo letal, voraz en ambas áreas, también en el balón parado. A ver, por supuesto que sí. A ver, principalmente, si recordamos dos de los goles más míticos de la época Simeone, han venido a balón parado, que yo creo que son el de Miranda en el Camp Nou, que le da una liga. También el de Miranda en Copa del Rey ante el Real Madrid en Fue el Godín, Bernabéu, en que la es liga fue Godín, y el otro fue Miranda. Godín, perdón, y fue Miranda en Copa del Rey, aunque fue un córner en corto que fue rechazado varias veces y acabó colocando Coque. Y también, si no recuerdo mal, el gol en la primera final de Champions en Lisboa también viene de un centro a balón parado. Sí, Así efectivamente. que sí, podríamos decir que es uno de los puntos más característicos de este Atleti del Cholo, que sí es cierto que con el paso de los años ha ido cambiando su estilo de juego, podríamos decir ha sido más combinativo y no tanto de a balón parado. Y por supuesto que también el Atlético del Cholo en bloque bajo, con ese mítico, ¿no? 4-4-2 tan defensivo, pues por supuesto que le ha dado muy buenos resultados. Era un equipo que me recordaba mucho al Chelsea de Mourinho, un equipo que prácticamente en defensa no concedía, es que nada. Sí, sí. La verdad es que sí, era muy, muy parecido en ese sentido. Que por cierto, el balón parado, uno se pregunta, ¿no? Yo creo que siempre nos lo hemos preguntado todos en algún momento. Yo también lo estoy pensando, ¿Por qué el sé que lo Atleti vamos a... dejó Sé que... de ser bueno en el balón parado, ¿no? Realmente es algo que. Es que era también uno de los mejores equipos que recuerdo en los últimos años a balón parado. Y de repente pasó a no producir nada de un año a otro, ¿no? En 2 años. Algo. La verdad que nunca. Una involución pocas veces vista antes en un juego, ¿no? En un punto fuerte de un equipo, la Bueno, verdad. también ha perdido muchos efectivos que por arriba eran muy, pero que muy buenos, como Raúl García, el propio Diego Godín, Miranda. También estaba el portugués Thiago, que alguna que otra Sí. también enviaba al fondo de la portería. Ha perdido efectivos el propio Diego Costa y ha apostado más por jugadores, podríamos decir, de pedir el balón al pie, como es Joao Félix, Griezmann, centrales, por ejemplo, el caso de Reinildo, que no es un central de mucha envergadura, pero bueno, yo creo que sí, ha perdido mucho este punto y pensaba que me ibas a preguntar cómo puede ser que siendo tan efectiva a balón parado encajara aquel gol de Ramos en aquel córner. Bueno, sí, sí, pero esto son cosas del fútbol. A veces el fútbol ya sabes que tiene cosas que son difíciles Bueno, ya. de explicar. Pero sí que, mira, me has dejado una cosa votando, que es el perfil del equipo de ese primer Atleti, esa primera capa de Simeone, ¿no? Muy marcada por Falcao y Diego Costa, por ese tipo de delantero. Luego varía, exactamente como tú dices, al perfil de Griezmann, con el que vuelve a ser exitoso, que llega a una final de Champions, también, que de hecho para mí ese Atleti es el mejor de todos, en el global para mí, el de 2016. Y luego varía de nuevo a Joao Félix, ¿no? Cuando se va Antoine Griezmann, ya evidentemente una etapa menos exitosa con Joao Félix, pero bueno, que aún así también ha producido grandes noches. Es un gran cambio, ¿verdad? Sobre todo desde el punto de vista ofensivo, porque aquel Atleti también tenía un bloque bajo, un bloque medio bajo, quizá lo subió un poco más, pero en las grandes noches continuaba con esos signos identificativos, como digo, pero a la hora de atacar ya era un Atleti diferente, ¿no? Era un Atleti que buscaba ese perfil de jugador más veloz, menos físico, ¿no? Con Griezmann y Joao Félix. Y también un caso muy importante me parece el del centro del campo. Recordemos que en aquel principal Atleti, Coque y Saúl jugaban en bandas, que podríamos decir que eran los centrocampistas con mejor pie, y jugaban en el centro jugadores como Gavi o como Thiago, que eran puramente defensivos y, por llamarlo de algún modo, destructores de juego. Eso cambia, Coque acaba colocándose en el centro del campo junto a Saúl, que antes eran, podríamos decir, los dos bandas. Y yo creo que también eso
hace cambiar el estilo de juego del equipo, porque claro, insisto, estamos cambiando de dos mediocentros destructivos, como son Gavi y Thiago, a dos futbolistas con una calidad técnica enorme como Saúl Ñíguez y también el propio Coque. Sí, yo creo que es... Me la has vuelto a dejar votando. Hoy está sembrado, Cristian. Porque hay nombres propios, ¿no? El propio Thiago para mí, fíjate, no lo tenía tan apuntado, pero también lo podríamos añadir. Pero yo creo que sobre todo, si hubiera que quedarse con tres nombres, ¿no? Más allá de los ya mencionados, Griezmann, Diego Costa, ¿no? Y demás. Yo creo que son Diego Godín, Gavi y Coque, ¿no? Para mí son, sobre todo Gavi, es el jugador que más representa la idea de Simeone. Es un poco... ¿no? Lo que ha trasladado el jugador, el elemento que ha trasladado la idea a la aplicación. Y yo creo que muchas veces cuando hablamos de la era Simeone, la gente obvia, ¿no?, la marcha de Gavi como un punto de inflexión evidente. Podríamos decir que era un jugador canchero, como dicen en Sí, ¿no? Latinoamérica. Sí. Como dicen que ahora Muy es De Paul, cholo. pero De Paul ya le Sí. gustaría ser lo que ha sido Gavi, en el Atleti de Cholo, también te digo. Bueno, también tiene una función diferente, una función distinta. Y creo que son jugadores también de perfiles distintos. Así que yo podríamos decir que no tienen nada que ver uno con el otro. Bueno, Es cierto que son jugadores de mucha intensidad defensiva, que van a por todos los balones divididos, que no dan una por perdida, no, claro, o sea, pero Gavi es sinceramente... más posicional, ¿no? Evidentemente, sí, sí. Sí. No, o sea, evidentemente hablaba de lo que es no trasladar la idea bueno, al juego. Pero ¿qué me dices de estos nombres? De Diego Godín, de Gavi. A ver, a mí Diego Godín, sinceramente, me encantaba. Hubo un momento que no sé si era en 2016, que llegan a la final de Champions, que me parecía, si no el mejor, uno de los tres mejores defensas centrales del mundo. Principalmente, no tan solo por lo que generaban defensa, sino como hemos comentado antes, a balón parado. Era un central, una persona con una muchísima personalidad, era uno de los capitanes del equipo. También el equipo nota mucho la salida de Gavi, lo mismo también el cambio de posición de Coque, pero te olvidas de un nombre que sí, que no estuvo en la época más gloriosa, pero que me hubiese gustado mucho ver en el 2014 y en el 2016 a Falcao, que tengo que decir que de los jugadores que ha dirigido el Cholo ha sido el que más me ha enamorado, porque eras que llegó a ser el mejor delantero centro del mundo. Sí. Palabras mayores. Sí, total. A ver, nos hemos olvidado un nombre que yo lo voy a mencionar, aunque no vamos a tener tiempo de entrar en detalle, que es Saúl Ñíguez, que también, sin duda, en aquel Atleti 2016, más dinámico, diría, que el de 2014, Bueno, era absolutamente clave. Sí. Bueno, el gol que le marca al Bayern en Sí, semifinales. exacto, sí. Es un gol histórico también en la era Simeone. Por ir acabando, Cristian, un poco la cara negativa son estos últimos años las que nos llevan hasta la situación actual, ¿no?, del día de hoy, que es este Atleti en el que yo diría que el gran fracaso de la era Simeone ha sido el intentar darle, como tú decías antes al principio de la sección, una dimensión más, una capa más al juego, que ha sido la de ser mejor, ser más protagonista con balón, ¿no?, proponer más. Todos estos jugadores de corte creativo han ido fracasando todos 1-1 prácticamente, ¿no?, cuando han ido llegando al Atlético de Madrid. A ver, yo creo que el Cholo ha querido reinventarse, ha querido buscar un nuevo modo de juego que de momento no le está funcionando. Sí es cierto que la liga que gana en la temporada 2021 la gana así, jugando de esta manera, también ante un Barça y un Madrid podríamos decir que de un nivel bastante bajo, por no decir otra cosa. Pero bueno, el Atlético hizo muchísimos méritos. Es cierto que en Champions se enfrentó al Chelsea y no pudo competir de ninguna manera, y a partir de ahí, pues el equipo ha ido decreciendo. Ya pasó de un momento a otro de hacer 86 a 71 puntos. Esta temporada ya de por sí es un auténtico fracaso, pase lo que pase, porque ya no disputa competición europea en un grupo, en mi opinión, asequible. La Liga la tiene imposible en la dinámica que van Barça y Madrid. Y veremos la Copa qué es lo que sucede, pero bueno, yo creo que esta temporada ya de por sí ha sido un fracaso. Y bueno, y es lo que hemos comentado, esto se debe a todos los cambios que han habido en el equipo. Quieras o no, Godín solo ha habido uno, Gavi también, solo ha habido uno, ¿no? Es muy difícil encontrar jugadores exactamente similares a estos. Ha tenido que reinventarse con nuevos nombres. Y bueno, de momento no le está saliendo bien. También es cierto que, en mi opinión, creo que la afición del Atlético de Madrid
ha criticado mucho al Cholo porque le pedían ser más valiente a la hora de presionar, querían ver a un Atlético que jugara mejor y sinceramente yo creo que el Cholo tiene una idea totalmente distinta. Sin duda. Pues bueno, Cristian, ya nos hemos quedado sin tiempo. Nos quedamos con ganas de saber más de este pedazo de entrenador, como es habitual, en este caso hoy del Cholo Simeone, pero supongo que ya tendremos más oportunidades en el futuro. Cristian Cano, gracias por estar con nosotros una semana más y que vaya muy bien. A ti, Carlos. El Quinto Corner, un podcast de fútbol y tecnología by Boon Sports. Y hasta aquí esta primera edición del 2023 de El Quinto Corner. Os prometíamos al inicio muchísimo fútbol, tratarlo prácticamente todo, y yo creo que en este apartado la verdad es que lo hemos cumplido, sobre todo ahora con este broche de oro, ¿no? También del Cholo Simeone, ¿no? Que hasta ahora hemos ido repasando grandes nombres y nos faltaba, ¿no? Seguramente el último gran nombre de la pasada década, ¿no? Que seguramente, de hecho, cambió el mundo del fútbol, los sistemas defensivos en el fútbol europeo. Nosotros lo dejamos por este mes, nos escuchamos en la próxima edición, en la que tendremos, como siempre, muchísimas ganas de hablar de fútbol. Hasta la próxima, sed felices. Adiós.